FM 95.1, La Voz Poderosa. Buenas, queridos oyentes, seguimos en nuestra tarde de radio y estamos en comunicación telefónica con la docente en educación superior, Victoria Cánova. Hola Victoria, ¿me estás escuchando? Hola Andrea, hola audiencia, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos Victoria por sumarte a nuestro ciclo Reflexionando sobre la educación que venimos emitiendo en nuestro programa. Para empezar, porque seguramente hay gente que no te conoce, ¿nos querés contar un poco desde hace cuánto ejerces la docencia? ¿En qué ámbitos tuviste la suerte de trabajar? ¿Y en qué disciplina te desarrollás? Bueno, a ver, soy docente de didáctica general desde hace 30 años. Tuve experiencia en distintos ámbitos, tanto público, privado, en instituciones provinciales y nacionales. En los últimos años enfoqué mi actividad al dictado de esta materia en el profesorado de biología. La verdad es que me encontré con distintas situaciones en estas distintas instituciones. Y bueno, en paralelo también tuve la oportunidad de integrar equipos interdisciplinarios para la confección y organización de planes de estudio de diferentes carreras de profesorado que se fueron abriendo y actualmente esta cantidad por suerte ha aumentado. ¡Wow, Victoria! Tremendo currículum. Bueno, entonces nos vas a poder ayudar a reflexionar sobre muchas cuestiones que venimos tratando en este ciclo, como los desafíos de la educación superior en nuestro país. Recién nos contabas que pasaste por distintas instituciones, tanto públicas como privadas, y entonces quizás desde tu experiencia nos puedas contar cómo ves el estado actual de la educación superior en Argentina. Qué difícil responder esa pregunta. El estado actual de la educación superior argentina responde a consensos mundiales, pero claramente tiene características inherentes a nuestra propia historia como país y a distintos momentos políticos, ¿no?, que se han dado en la misma. Eventos como la sanción de la Ley de Educación Superior, la creación de nuevas universidades e institutos nacionales y provinciales, la paridad de género en el acceso a la educación, los periodos de intermitencia de gobiernos democráticos, con distintos golpes de Estado que han llevado a las intervenciones y al cierre de carreras universitarias, particularmente las humanísticas, tuvieron un fuerte impacto en el estado actual de nuestra educación superior. Hoy la concebimos tanto en las instituciones universitarias como no universitarias como un sistema democrático con mayor acceso, más ofertas educativas y mayor autonomía. Sin embargo, se ven algunas dificultades. Por ejemplo, en muchas carreras los horarios de cursada dificultan el acceso, ya que muchos alumnos, por ejemplo, tienen que trabajar, además de que las becas de estudio resultan insuficientes, con lo cual para muchos se hace muy costoso llevar adelante la formación que desean. Es decir, con esto que todavía hay un montón de cuestiones para resolver para que el acceso realmente sea una garantía. Por otro lado, la currícula y la estructura de este nivel avanza con los cambios de la sociedad, pero lo hace con un desfasaje que no termina cubriendo los requerimientos actuales de los educandos. Entonces, el contenido muchas veces resulta obsoleto y un poco como dije antes, la garantía un poco del acceso a la educación depende con las políticas de cada gobierno y del presupuesto que destinen a las universidades y distintas instituciones educativas. Claro, sí, en esto vienen coincidiendo varias de las personas entrevistadas y es cierto que falta profundizar en un montón de aspectos que garanticen el poder estudiar en una carrera en el nivel superior. Ahora, hilando un poquito más fino y teniendo en cuenta esa apertura de profesorados que vos bien dijiste al principio en tu introducción, a mí me pasó en lo personal, en mi formación como periodista, que tuve muchos docentes que
no aplicaba mucho la didáctica, es decir, se basaban en sus conocimientos teóricos y de ahí en más la idea era transmitir ese conocimiento sin ninguna estrategia pedagógica, sin tener en cuenta el alumnado, su contexto. ¿Cómo ves la relación entre la formación disciplinar y la pedagógico-didáctica? Bueno, en realidad es una cuestión difícil a veces de abordar en los profesorados, de lograr un equilibrio entre lo disciplinar y lo pedagógico didáctico y en general, por las distintas experiencias y de escuchar a distintos profesionales y alumnos, tiende a darse más importancia a lo disciplinar, ¿no? Que a lo pedagógico didáctico. Sin embargo, es importante encontrar ese equilibrio. Claro, como la experiencia propia que te contaba. ¿Y por qué crees que pasa esto de que predomina en este equilibrio que debe existir, predomina siempre lo disciplinar? Y yo creo que porque en general muchos de los docentes que están dando clases en el nivel superior no tienen esa formación didáctico y pedagógica, entonces, bueno, los docentes se limitan a dar los contenidos específicos de esa disciplina sin pensar muchas veces en cómo están transmitiendo esos contenidos y si hay realmente un aprendizaje por parte de los alumnos. Aprovechemos que estamos hablando de ese cómo, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera de plantear ese cómo? Existe además de la didáctica general que nos da esas herramientas para el cómo, pero también existe una didáctica de las profesiones, ¿verdad, Victoria? Es verdad que existe la didáctica más general y las didácticas específicas de cada una de las profesiones. Muchas veces estas dos didácticas se ven como entidades autónomas, sin embargo, es importante entender que están muy relacionadas entre sí y que a su vez dependen de otras disciplinas, como la psicología, la pedagogía y la filosofía. ¿Y qué nos aporta la didáctica específica? Y es la que nos invita a reflexionar sobre cómo transmitir los contenidos y los conocimientos específicos de esa disciplina en particular. No será lo mismo la didáctica de alguien que estudia economía, por ejemplo, de alguien que estudia biología. Además, de formar a los estudiantes en competencias integrales. Por ejemplo, de mi experiencia del profesorado de biología me di cuenta de que no era lo mismo formar un biólogo en los años 40 que en la actualidad con los nuevos avances científicos y tecnológicos. Y además son muy importantes las prácticas profesionales desde el inicio de la carrera. Se recalca en este sentido la importancia de que los estudiantes tengan un contacto temprano con el terreno donde luego se desarrollarán y se desempeñarán como docentes, ya que por más teoría que veamos y por más importante que sea la didáctica y las herramientas que podamos incorporar justamente de la teoría, las distintas realidades y contextos socioculturales van a ir modificando y modelando las distintas hipótesis planteadas previamente por los estudiantes, que muchas veces se plantean también como situaciones ideales y que justamente esas variables de los distintos contextos van a modelarlas. Sí, tal cual. A mí me pasó como periodista y luego con la especialización en la docencia, que antes se valía mucho del recurso del diario y de otras estrategias de comunicación y ahora tenemos que apuntar a la comunicación a través de redes sociales, usar menos palabras. Entonces entiendo lo que decís cuando decís no es lo mismo formar a un biólogo en los 40, cuando las tecnologías eran otras. Entonces lo que hay que hacer es formar al profesional en comprender los textos, en comprender los avances, en entender cuáles son las cosas que se vienen, formar un pensamiento crítico, ¿no? Nada es algo que va a ser por siempre así, ¿no? Sí, sí, tal cual. Qué interesante que se está poniendo esto, podríamos charlar horas. Para ordenarnos un poco y volviendo a esto que decía sobre las prácticas profesionales, ¿qué opinás de aquellos profesionales de una disciplina particular que
al dar clases llevan mucho de su propia experiencia al aula. No pienso que esté mal que los docentes lleven su experiencia tanto laboral como cuando eran alumnos al aula, siempre y cuando esa propia experiencia no termine sesgando el contenido de clase. Lo recomendable es que estas experiencias sirvan para reflexionar tanto sobre la biografía escolar y universitaria como la laboral. Reflexionar sobre aquello que no nos gustó, que hicieron nuestros profesores, quedarnos con aquello que creemos importante, porque por ejemplo muchas veces como alumnos sentimos que los docentes son poco empáticos y que pareciera que se olvidaron de cómo transitaron ellos la carrera. Y bueno, quizás están repitiendo lo que ellos pasaron como alumnos, en vez de reflexionar sobre esas actitudes que más que generar una cercanía, generan un alejamiento con los alumnos, ¿no? Entonces es importante que todas esas experiencias nos sirvan para reflexionar, generar ideas nuevas, tanto didácticas, pedagógicas, para poder volcar en nuestras clases, ¿no? En los momentos que actuamos como docentes. Claro, lo que decís es que por más que uno haya hecho el tramo pedagógico, eso no necesariamente implica que uno va a ser un buen docente o dar una buena clase, si no se toma ese momento de reflexión de la biografía propia, incluso de la clase que acabas de dar, ¿no? A eso te referís, Victoria. Bueno, y como para ir redondeando un poco, como dije antes, nos quedaríamos horas, pero el tiempo de la radio es así. ¿Nos podrías decir qué cuestiones considerás que son importantes en la formación de un futuro docente? Bueno, hay varias cuestiones interesantes de analizar y que son importantes que, que, que estén en la formación de un futuro docente. En principio, la relación docente-estudiante nos encontramos que es marcadamente asimétrica. Bueno, en relación a esto se espera que en el avance de la formación esta brecha entre los docentes y los alumnos se reduzca en pos de generar una identidad compartida, ¿no? Esto se lograría implementando prácticas profesionales desde el principio de la carrera, que esto también ayude a que los futuros docentes realmente tomen conciencia de lo que implica la docencia y del rol que tan importante que tiene un docente. Y por otro lado también, bueno, que estas prácticas no implican solamente salir al aula, también se pueden tener prácticas desde otros lados, por ejemplo, el análisis de los diseños curriculares de diferentes carreras, la observación y el análisis crítico de planificaciones de otros docentes, además, bueno, de las biografías pedagógicas que ya nombramos, entre otras. Entonces son un conjunto de cuestiones fundamentales a tener en cuenta y que creo deberían ser analizadas por los equipos docentes de todas las carreras de profesorado. Bueno, llegamos al final de nuestra entrevista. Te agradecemos mucho, Victoria, por habernos respondido todas estas dudas y enriquecer todo lo que venimos incorporando sobre el debate de la educación superior en nuestro país. Gracias por aportar esa perspectiva que nos puedes dar desde tu experiencia en la didáctica general. En el programa tuvimos la suerte de recibir otros aportes desde la abogacía, por ejemplo, en el cual vimos que la estructura, la currícula de esas carreras era más tradicional o es más tradicional y cuesta mucho más salirse de ese esquema y lograr todo esto que venimos hablando con vos, Victoria. Creemos sin duda que estas prácticas de debate y de reflexión son las que nos van a llevar a resolver esos problemas que vemos en nuestro sistema de educación, no solo en el nivel superior, sino en los niveles anteriores, porque
Lo importante, lo que venimos concluyendo a lo largo de este ciclo, es tener una mirada integral de la educación, porque si tenemos fallas en los niveles primario y secundario, ¿qué le vamos a ofrecer a esos estudiantes en los ciclos superiores, ¿no? Hagamos esa tarea de reflexionar, volvamos a escuchar esta charla, charlemos con nuestros compañeros profesionales, docentes de distintas áreas, tomemos sus experiencias y tratemos de mejorar este sistema tan lindo de educación que tenemos en nuestro país. Sí, tal cual. La verdad que está buenísimo que estén estos programas y estos espacios, como vos decís, de reflexión y también de crítica sana, y de que nosotros como docentes también tenemos un poco la responsabilidad de llevar estos temas y debatirlos con los propios alumnos, no solo con los colegas, sino también con los estudiantes, que son los que después van a dar clases. Así que felicitaciones por el programa y seguiré escuchando los sucesivos para tener también otras experiencias. Muchísimas gracias, Victoria. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos mañana a la misma hora. FM 95.1, La Voz Poderosa.